Damas y caballeros, amigas y amigos míos, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva entrega de su podcast sobre viajar, ni turista ni viajero. En esta oportunidad, queridos amigos, los quiero llevar de viaje nuevamente y en este caso a uno de mis lugares favoritos que he tenido la gran suerte de conocer, nada más ni nada menos que Nueva York. Una de esas ciudades que probablemente sientes que ya conoces porque la viste en alguna película, en algún video musical o en alguna serie. Y les voy a decir algo desde ya, me perdí en el metro, llovió casi la mitad del viaje, a la vuelta hubo algunas complicaciones con el vuelo, pero aún así es uno de mis viajes favoritos hasta el momento. Una vez que vas llegando a la ciudad en avión, cerca de 12 horas de vuelo, quizás por ahí con un rango muy similar, entre 10-12 horas de vuelo. Porque vivir en Chile, queridos amigos, por supuesto que ustedes ya lo saben, significa estar a la chucha de todo el mundo. Significa estar muy lejos del mundo, que te pegáis esos vuelos gigantescos de varias horas. Imagínate cuando hay Europa tenéis como 15 horas de vuelo. Vas llegando a la ciudad y si te tocó viajar en ventana, vas mirando, vas viendo Manhattan con todo su edificio, su rascacielos, ese skyline tan icónico de la ciudad que vas mirando hacia abajo. Nos tocó un vuelo con conexión en Miami. Una vez que llegamos a Miami hicimos todo el tema de inmigración. Tenías que sacar esta autorización electrónica de viaje, esta o Visa Waiver como se conoce popularmente, que no es muy difícil de sacar, pero han habido algunos problemas para algunos compatriotas para obtenerla, pero no es nada de otro mundo. Vas saliendo del aeropuerto y ves muchas señales de ocupe taxi oficial, ocupe aplicaciones como Uber o Lyft, que se ocupan mucho allá. Y tenga mucho cuidado con los taxistas ilegales, queridos amigos, porque sí, no solamente en Chile hay taxistas kuma ilegales, sino que en Nueva York también. Hay una masa gigantesca, de tanto he leído mucho de esta weá. Y también lo pude presenciar estando allá, que hay mucho weón trucho haciendo de taxi. Así que hay que tener cuidado, yo preferí ocupar las aplicaciones como siempre lo hago. Y bueno, aparte que caminaba muchísimo en la ciudad. Y también ocupé el transporte público que ya les voy a ir contando, queridos amigos. Una de las primeras cosas que uno camina en Nueva York, incluso en el mismo aeropuerto, pero refleja lo que pasa en la ciudad, que absolutamente nadie camina lento, pareciera que todos los buenos andan apurados, es una cosa impresionante. Si caminas lento, sencillamente te pasan por encima, porque el turista anda mirando todo lentamente, mirando los edificios, mirando las weas que hay en la calle. Pero todo el neoyorquino va caminando muy apurado, como que anduviera atrasado. Bueno, el Uber y las aplicaciones como Lyft funcionan realmente increíble. Los autos son geniales, grandes, cómodos. Cada vez que terminaba un viaje revisaba la aplicación del banco para ver cuánto me habían descontado, porque un viajecito promedio ya te echáis 20-30 lucas fácil. Porque claro, el transporte es sencillamente más caro, pero es de calidad al menos. Yo en un principio pensaba que podía reservar un Airbnb en la ciudad, pero justo cuando fui, o no sé si ya venía hace un tiempo, me enteré que en la ciudad estaba prácticamente prohibido los arriendos por Airbnb, ya que ellos estaban motivando el uso de hoteles. Y bueno, tuve una excelente experiencia en el Hotel Queens, en un lugar que está un poquito más alejado de Manhattan, así como del centro más neurálgico de la ciudad, que es un barrio más o menos interesante, veis como harto inmigrante y toda la wea. No sentí miedo, pero se sentía muy solo a ratos, porque estos barrios que no están tan pegados a Manhattan, que es como el corazón de Nueva York, son un poquito más solitarios. A veces veía un par de vagabundos. Y bueno, hay algo que tengo que decir, que casi no vi ratas, la verdad. Vi unas 6. No fue tanto, la verdad, queridos amigos. Y obviamente ya llegáis al hotel, te acomodáis con las cosas, haces el check-in y sales a recorrer el barrio como es de costumbre. Y una de las primeras cosas, vamos a buscar un supermercado porque hay que conocer cultura. Y como estaba en un sector que es más o menos céntrico, a pesar de que está alejado un tanto del corazón del centro, no hay como supermercados tan grandes a menos que te vayas bien lejos de la ciudad, pero te pilléis mucho mini super, que es como
del tamaño de, no sé, como de un Econo, para que te hagáis la idea. Pero tienen una cantidad de productos, una variedad, pero impactante para supermercados que no son tan grandes, que tenéis de todo en todas las versiones. Me acuerdo que habían como 2 pasillos con muchas cervezas de todo el mundo, weas para picar, muchos tipos de carne, pero impactante la cantidad de opciones que hay allá, pero la cagó. Ni siquiera en supermercados de cadena, como digo, son supermercados onda que te atiende como Apu en la wea. Son como mini super, pero realmente son muy, muy, muy bacanes, la verdad. Así que ahí partimos bien toda la experiencia newyorkina, con muchas opciones en el supermercado. Me gustó ver todo ese tipo de alternativas de diferentes precios. Hay para todos los bolsillos, al menos las cosas las compras en el supermercado. Y bueno, ya recorrí un poquito el barrio, ves un tanto del skyline, porque llegamos un poquito más al atardecer. Ya estábamos un poco cansados, creo que dimos un par de vueltas y a descansar. Y al otro día cachamos que el metro estaba más o menos cerca del hotel, cosa que es bastante importante si uno va a Nueva York, porque olvídate de arrendar un auto o olvídate de tomar Uber para todos lados. Creo que una muy, muy, muy buena opción es ocupar el metro de Nueva York. Metro que es una experiencia de principio a fin, que tenía unos vagones que son antiguos, pero que funciona muy, muy bien. Es uno de los sistemas de transporte más antiguos que hay en la ciudad y uno de los primeros, no sé si el primero, pero Nueva York fue una de las ciudades pioneras, creo, en tener un sistema de metro que conecta prácticamente toda la ciudad, como te digo. Es un poco sucio, pero anda bien, te pilláis el típico vagabundo en las estaciones. Muchos weones que se pasan la weá sin pagar, que tú pensás que esas weas no pasan allá, pero pasan igual. Y veí ese gallo ahí, como te digo, medio vagabundo, con una botellita de copete envuelta en un papel así como café, como en un papel craft medio doblado. Pero es típico esa escena que veí en el metro. Veí el vagabundo pidiendo plata, o weones locos que veis, pero un montón. Pero tiene su magia, como te digo. Y hay muchas estaciones, mucha letra, mucho número, que hay trenes expresos que se detienen en algunas estaciones y te cuesta entender un poco porque no es un sistema tan amigable como el metro de Santiago, por ejemplo. Que ves el Uptown, que ves el Downtown en la línea de metro. Y yo pensaba que ya tenía más o menos todo controlado, hasta que obviamente un día X me perdí, tomé la weá en otra dirección. Pero dicen los neoyorquinos y la gente que visita esta ciudad que es parte de la experiencia y realmente conociste el metro de Nueva York si te perdiste alguna vez. Así que si van para allá es altamente probable que se pierdan en el metro, pero con un poquito Google Maps lo termináis dominando igual a la larga. Y yo andaba ahí, métale, pagando con el celular y la weá hasta que caché el estado de cuenta que costaba como 2 lucas y tanto la pasada. Que no es menor, pero insisto que vale la pena porque es un transporte que es 24 horas y todo lo a pesar de que viene esa inevitable comparación que tú dices, oye, el metro de Santiago no está nada de mal, obviamente le falta andar toda la noche a la weá, pero no está nada de mal porque es limpio, es moderno y toda la weá. Pero obviamente mi respeto absoluto al metro de Nueva York porque es estar en una película, una experiencia genial, como te digo. Tiene un sonido muy bacán, ese sonido medio metálico cuando llega el tren, ese eco en los túneles. Incluso como esa media nostalgia de que no tendría por qué tenerla, pero a lo mejor te empieza a recordar cuando el metro tenía estos vagones más antiguos en la línea 1, en el metro de Santiago, pero insisto que se siente muy cinematográfico y probablemente viste más de alguna película que te muestra el metro de Nueva York con todas sus cosas. Te bajas del metro y una de las primeras cosas que vais viendo, oye, la ciudad, y aparte que la viste en el avión, como te venía comentando, la ciudad está tapada en rascacielos, edificios muy, muy, muy altos, ridículamente grandes, realmente casi te duele el cuello de tanto mirar para arriba la weá, y no termina nunca. Y otra de las cosas que también te llama la atención, onda, el segundo o primer día que ya está ahí en la ciudad, mucho ruido, mucha gente, como te digo, que camina muy rápido para todos lados, como que fueran atrasados estos weones. Siempre hay una sirena sonando, una sirena de la policía, de las ambulancias, de los bomberos, como que siempre hubiese una emergencia que cubrir en la ciudad, pero es impresionante. Obviamente al rato ya ni la escucháis porque te empezáis a acostumbrar. Es como la banda sonora de Nueva York, todas estas sirenas y toda esta weá tan ajetreada. Realmente impresionante. También ves mucha diversidad en todo lo que es la ciudad, diversidad al nivel
de muchas nacionalidades que van allá, porque es una de las ciudades más visitadas a nivel turístico en el mundo, Nueva York. Que veis un weón, o sea, escuchas un weón hablando en chino, en francés, en portugués, en español. Escucháis un chileno reclamando porque la weá está cara. Y bueno, el primer día, queridos amigos, ya el segundo día en realidad, porque el primer día llegáis, te bañáis, conocí un poco de los supermercados del mini super y te vayas a descansar para aprovechar el otro día de temprano, porque hay que caminar mucho, queridos amigos. Y bueno, ya te bajaste del metro, empezaste a cachar el ritmo de la ciudad. Y algo que siempre hago una vez que voy a una ciudad grande, bueno, aunque lo he hecho últimamente en casi todas las ciudades que he conocido, que he tenido la suerte de conocer, es tomar estos tipos de buses turísticos que te hacen un recorrido por los puntos más icónicos de la ciudad, que, queridos amigos, yo creo que vale la pena hacer este tipo de cosas porque te da una idea general de todo. Y después más o menos tú podés cachar qué lugares visitar, qué lugares no, qué lugares tienen brillo, cuáles no tienen mucho brillo. Optimizar la agenda en ciudades muy muy grandes, porque caché que el recorrido dura como 3 horas y media más o menos, o incluso puede tardar un poco más si hay harto tráfico en la ciudad, porque en la ciudad, puta que hay tráfico. Qué wea más impresionante el nivel de taco que te pilláis en las calles de Nueva York. Anda a estacionar un auto en la ciudad, una wea casi imposible. Este bus turístico lo tomamos en Times Square, uno de los lugares más icónicos de la ciudad, que probablemente hay visto una imagen alguna vez en tu vida. De hecho, donde estos buenos reciben el año nuevo, que quizás no es tan entretenido el año nuevo en Nueva York después de ver tantos videos. Pero es un lugar muy icónico, como te digo, muchas pantallas gigantes, mucha publicidad de todo tipo, luces por todos lados, música terrible fuerte. No cabe un alfiler en la noche, es una weá impactante la verdad. Y como te digo, hay una weá que me da risa, que veis esta gente, bueno, veis muchos fotógrafos, así como callejeros, haciendo sus sesiones, que son bastante buenas. Pero también ves esa weá que a mí me da risa, que ese tipo de sesiones que hay como que te paráis al medio de un pedestal y hay una cámara onda 360 y con las músicas típicas con canciones de Nueva York y la weá. Me dio mucha risa un poco. Yo dije, no, me haría esta weá. Me da como hasta un poco de vergüenza ajena pagar por esta weá. Pero bueno, acá a gustos colores, como se dice por ahí, queridos amigos. Y vais viendo también que hay mucho weón en Times Square que anda disfrazado. Y tú dices, ¿por qué hay tanto buen disfrazado? Claro, para ofrecerte una foto que te puedes sacar ahí con Mickey Mouse o con Minnie Mouse. Te da risa porque estos buenos andan así como con la parte de arriba del traje, así como afuera, que andan como con... ¿Cachai? Que hay una persona en el disfraz, obviamente, que anda como fumándose un pucho y toda la weá. Pero por otro lado, es mejor porque si a ti se te ocurre sacarle una foto al weón, no sé, vestido de Mickey Mouse ahí en Times Square como para sacar una foto bacán, ese weón te va a andar persiguiendo todo el rato para sacarte plata. O a alguien se le ocurre como posar con los weones disfrazados y te van a huevear a cagar hasta que te saquen plata, porque bueno, esa es su pega, pero son un poco hostigantes, la verdad, queridos amigos. También hay una wea que son una especie de triciclos que andan en la ciudad, que no me acuerdo si eran como con una motito o como un weón en bicicleta, que tú decís como, puta que entrete para conocer en los lugares más bacanes, a lo mejor es más entrete que alguien me lleve en bici, pero ojo, estos weones son unos estafadores de mierda, porque te cobran como $8 por minuto recorrido, que es como el peor taxímetro de la vida que podéis conocer. Está ahí en Nueva York, así que ojo con esa wea. Si es que han ido, quizás lo van a cachar. Así que más vale 1000 veces, yo creo, caminar 20 kilómetros diarios que ser estafado por estos weones. Yo afortunadamente no me cagaron, no, ni siquiera alcancé a cachar cuánto cobraban antes de pensarlo más de una vez. Cuidadito con eso. Obviamente en este sector del Times Square te pilláis con una calle donde está toda la weá de Broadway, que está llena de teatros, lleno de lugares donde hacen musicales y obras muy bacanes, que yo hasta el día de hoy, queridos amigos, me arrepiento de no haber ido, pero también considerar que conseguir un asiento más o menos digno, ni siquiera la weá más cara, estamos hablando de $200, 200 lucas fácil. Y claro, bueno, son obras de primer nivel, que por eso yo me arrepiento hasta el día de hoy. Pero bueno, para otra experiencia será. Pero se manejan ese tipo de precios, ya sea o por las atracciones o por ir a una obra. Que cachen que yo compré como una especie de pack que pagabais como $300, que tú ahora estáis pensando, puta, este weón, qué weá hizo. Pagáis como $300 por un pack de
como 3 días con atracciones ilimitadas. No traía entrada a Broadway la weá, pero traía entrada a los miradores, a los museos y a muchas weas que te cobran entradas que son carísimas. Este mismo bus que tomé el primer día costaba como $80 más o menos el recorrido, así que barato no es. Eso es una de las primeras weas que hay que saber cuando vais a una ciudad de este tipo. Y te encontráis de repente con esa típica imagen, insisto que cada punto de la ciudad o cada calle tiene ese momento icónico o esa postal que ves en cualquier imagen. Cuando googleáis New York te va a aparecer el taxi amarillo, legal o ilegal, o esas chimeneas tirando vapor, que puta, que es bacán ver esa weá. Una weá tan simple que uno dice, puta la raja esta weá. Y vais cachando que, ojo que Nueva York, que es una ciudad muy grande, muy moderna, pero a la vez tiene cosas que son súper antiguas, que tiene un sistema de vapor que anda por debajo de la ciudad. Y muchas de esas chimeneas con vapor que tú estás viendo son básicamente como fugas del sistema o escapes de vapor que tiene la weá. Porque mueven mucha maquinaria, muchas weas de calefacción con vapor en Nueva York, que por eso veis esas chimeneas, como te digo. Y bueno, va avanzando el día después de que hiciste la cuestión del recorrido del bus, ya cachaste qué lugares son, dónde ir, dónde no ir, y te empieza a dar hambre. Y por supuesto, queridos amigos, como ya algunos que me han ido escuchando deben decir, este weón buscó el McDonald's. Sí, tienen razón. Porque gran parte de los días, por no decir 6 de 7, comí en el McDonald's, así que llegué con un poco más de peso a pesar de haber caminado como 20 kilómetros diarios. Porque claro, necesitáis comer algo rápido y reponerte rápido de todas las caminatas que estáis haciendo, así que qué mejor que la buena y confiable comida rápida que te vaya a la segura por lo demás, porque comer allá no es muy barato, pero yo siempre tengo una regla en los viajes, queridos amigos, que dejo un día de esta alimentación quizás no tan saludable y digo, un día al menos voy a ir a comer a un restaurante un poquito más decente. Bueno, y ese día más decente que dejo para comer lo quise hacer en Little Italy, que es el barrio como italiano que hay en Nueva York, que también hay un barrio chino donde te pilláis. Es como una especie, no es como Makes la weá, no hay toldos azules, pero hay muchísima tienda, obviamente, de weas chinas, que llama mucho la atención. Y pilláis mucha piratería de muy alta calidad, que es muy, muy, muy tentador, que vais caminando por la calle y aparecen con unos catálogos que te ofrecen carteras, relojes, unas imitaciones a toda raja que son muy tentadoras. Yo no alcancé a comprar, más bien no me atreví. Mucha joyería, muchas weas pirateadas que te tentáis para comprar. Pero al lado, como les decía, está Little Italy, que es un lugar donde hay mucho restaurante italiano. Y puta, yo amo comer weá italiana, onda, pasta y todo ese tipo de cosas. Y ese día especial que dejé, fuimos a comer a un restaurante que incluso ni siquiera era tan caro, porque pillamos un plato de pasta como por $17, que es más o menos lo que te echáis en un restaurante acá en Chile. 17, 15 lucas más o menos en un puro plato, más el bebestible. Puta, para hacerla corta, como 20, 22 lucas por persona, que para ser una ciudad que se caracteriza por tener todas las huevas caras, es un buen precio. Y hablando de precios de comida, en el McDonald's, por ejemplo, no sé a cuánto estará ahora, pero en ese tiempo me costó como $12 más o menos el cuarto de libra grande. Que tampoco es una diferencia abismal versus lo que uno paga en Chile. Y por supuesto, queridos amigos, que sí, para este viaje cumplí con mi cábala de comer en el McDonald's antes de volar. Sí o sí. Así que salió bien. Hubo algunas cositas por ahí que ya les voy a contar, pero son esos contrastes que uno se lleva de estos viajes. Y bueno, uno de tus puntos que reservaste después de ese recorrido por este bus turístico son los miradores, porque en la ciudad de Nueva York hay varios miradores y uno de los que más me llamó la atención y el que es destacable en esta lista es el One World Trade Center, que es donde estaban las Torres Gemelas, que tiene una altura de 541 metros, queridos amigos, o sea, es más alto que la mierda la weá. Y es el edificio más alto de Estados Unidos, es muy bonito. Y también te encontréis con edificios como el Central Park Tower, que es una de las torres residenciales más altas del mundo, con 472 metros, que si tienen tiempo y están a lo mejor acá mismo en YouTube, o váyanse a YouTube y busquen cómo onda los penthouse que hay en ese edificio, y van a quedar con la boca abierta, con las vistas y bueno, obviamente los precios que se manejan en el sector
pero es impresionante. Hay unos que tienen la vista al mismo Central Park, pero de lujo, soñá las weas. Y bueno, con tanto rascacielos y edificio icónico, por supuesto que dije, voy a subir y aprovechar esta cuestión que compré, este pase como ilimitado, así que dije ya. Fui al One World, fui al Empire State y también al The Edge. Y tengo que decir algo, los tres son la raja. Me faltó el Top of the Rock, creo, que también es muy filete, la weá vale la pena. Y el de... Tú vayas a ese sector donde estaban las Torres Gemelas, que por supuesto lamentablemente cayeron en los atentados del 2001. Pero me impactó mucho la verdad el sector porque hay como un memorial que están los dos espacios donde estaban las torres, están los nombres de las personas que fallecieron y es como muy cuático. Es como que se siente como una especie de carga emocional en el sector, sin irme como en la ola tan profunda, pero sí sentís como algo muy cuático. Hay un museo que también pude visitar gracias a esta web que compré. Y están como las cosas y las pertenencias de algunas personas. Hay como una, no sé, hay una ambulancia que quedó para cagar, restos del edificio que es cuático verlo, la verdad. Yo como que dije, ya, quizás no tiene mucho museo y realmente quedé para adentro con algunas cosas que vi. Así que se siente como esa wea emocional dentro de. Así que es un punto igual cuático que para toda la gente que le gusta Nueva York y todo, creo que hay que pegarse su pasadita por ahí, al menos ir al memorial y toda esta wea. Y bueno, el observatorio, el One World. Oye, qué edificio más la raja, la wea impactante. Desde el momento que tú entras y el ascensor para llegar al mirador es una locura porque está lleno de pantallas. Tiene pantalla en el piso, en el techo, en todos los muros. Y a medida que tú vas subiendo, te van mostrando cómo Nueva York fue cambiando a lo largo de los años. Y ya, puta, te bajáis de la wea piso 100 algo, creo, o 100, no sé, no recuerdo muy bien. Y hay como unas cortinas. Y de repente caen esas cortinas, no me acuerdo si son digitales o no, pero están tapando como la vista principal del observatorio. Y claro, caen las weas y claro, tú decís como, puta, qué buena producción hacen los gringos para esta weá. Realmente hasta eso se preocupan. Desde que subí en el ascensor hasta que te hacen esa como caída de cortina, veis toda la ciudad y caché que estáis más alto que la chucha viendo la weá. Que es bacán el momento. Vale la pena la entrada. La entrada vale como $60 o 70, una weá así. Pero lo vale, de verdad lo vale. También fue el mirador del Empire State. El Empire State, puta, uno de los edificios más conocidos en el mundo y más icónicos. Yo creo que no existe weón en la vida que no cache cuál es el Empire State. Y el mirador no está tras los vidrios, sino que estás como hay una reja en el observatorio, entonces se siente de otra forma versus los otros observatorios que estáis directamente al aire libre, versus al menos el One World. Y ese edificio, como un pequeño datito freak, fue durante 40 años el edificio más alto del mundo. Una maravilla por donde se mire una arquitectura la raja. Y también para hacer la cortita con esto de los miradores, también visité el The Edge, que tiene una terraza que sobresale del edificio. Lo visité al atardecer, muy 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 bacán, como que tenía una vista al infinito espectacular. Y tiene una curiosidad que me gustó mucho, porque parece que la tienen otros mismos edificios de por ahí, que en el mirador hay como un triangulito donde tú podéis pararte y cruzar por ahí, que es como de cristal. Entonces podéis mirar para abajo mientras caminas y bueno, ahí viene ese innegable pensamiento de mierda que tú, si esta wea fuera made in Chile, ni cagando piso esta wea, porque podéis pasar cagando para abajo. Lo siento amigos, pero lo pensé y a lo mejor ustedes también lo pensaron. No me vengan con wea. Y bueno, eso es una ciudad que te impresiona tanto desde abajo como desde arriba, porque claro, estáis rodeado de rascacielos gigantes y también a la vez tú miras y hay un parque gigante, el Central Park, queridos amigos, donde dejaron pagando a nuestro amigo Peter Parker en ese puente que hay, en esa pasarela que hay en el Central Park, también que está lugares súper icónicos que frecuentaba John Lennon. También está al ladito del Central Park, está donde vivía John Lennon, que son lugares que vale la pena sí o sí visitar. También te encontraréis con esas locaciones icónicas de películas como Home Alone 2, Perdido en Nueva York. Y aparece también, hablando de esta película, aparece el Hotel Plaza, por supuesto. Puta, qué ganas de quedarse ahí, la weá es carísima. Qué ganas de contratar esa limusina para que te haga el paseo ahí comiendo pizza mientras vaya a la juguetería del señor Duncan. Y bueno, como te iba diciendo, caminar por Manhattan en sí es una experiencia en sí misma. Cada película, o sea, cada esquina. ¿Veis? Estoy puro pensando en películas con esta ciudad porque es
sí o sí que lo vas a hacer. Si la visitas o si la visitaste, me vas a entender perfectamente que Nueva York es igual a una película, es igual a estar grabando una wea. Dan ganas de sacar la cámara y ponerse a rodar alguna wea. Posterior a que pasaste por el Central Park, el Hotel Plaza y toda la wea hasta la Quinta Avenida, que se nos ocurrió pasar a una especie de centro comercial que era como una wea de lujo. Por huevear, pues uno pasa por huevear, no te vaya a comprar wea. Pero entramos después de una lluvia, porque me tocaron, de 7 días, me tocaron como 4 días lluviosos. Puta, se había puesto a llover, andábamos ni siquiera con paraguas, entramos todos mojados a la weá super Kuma, entrando a un molde de marcas de lujo, pero bueno, son weas de los viajes que valió totalmente la pena igual. Bueno, hay tanta weá en Nueva York, ya está, incluso hay un portaaviones en la ciudad, obviamente en el puerto, y ese portaaviones es un museo que tú puedes visitar. Yo aluciné con esa weá, porque me encantan todas estas weás que están relacionadas con aviones, que están relacionadas con tecnología militar. Hay un submarino que también puedes visitar. Pero no, muy buena experiencia, porque para los que nos gusta esa bola, pues obviamente si tú me estás escuchando y decís, puta, no estoy ni ahí con las weas militares, no te metáis a la wea. Y uno de los momentos más icónicos y que más recuerdo en este viaje fue un paseo en un barquito que es al atardecer, que te sacan por el río Hudson y dais como una vuelta, y como te digo, es al atardecer, vais viendo como el sol se va guardando, cómo se prenden las luces de la ciudad. Creo que se llama como City Lights el tour, y es realmente hermosa la weá. Ves la Estatua de la Libertad de noche, veis como el perfil de la ciudad, como el skyline, que es donde aparecen obviamente todos los rascacielos y muchos edificios que son muy grandes en la ciudad. Y puta, realmente de esos momentos emocionantes de los viajes que tú decís como wow, de verdad que esta ciudad las tiene todas. Oye, ese momento emocionante, una de las últimas cosas que hice en Nueva York, fui a conocer el Met. Fui a varios museos. Sé que realmente le saqué el jugo a ese pase con actividades. Realmente valió la pena. Conocí Grand Central Station, conocí los miradores, conocí donde está Wall Street. De verdad que le saqué el jugo. Por algo caminaba como 20 kilómetros diarios en la ciudad. Anduve en metro, anduve en Uber, pasé por los puentes. Realmente, insisto que creo que le saqué el jugo a la ciudad. Me hice cagar caminando, como les digo. Así que valió la pena toda esa caminata. Pero como todo no es color de rosas en la vida, queridos amigos, como buen viaje, al final algo de caos tenía que haber. Porque cuando abordé el vuelo, que tenía una conexión en Miami, era Nueva York, Miami, Miami, Santiago. El vuelo de Nueva York a Miami, ya abordamos toda la wea, todo bien. Y la wea se demoró como 1 hora y media en salir de retraso. ¿Por qué? Porque como todos esos días estaba lloviendo y venía ahora una tormenta cuando yo iba saliendo. De hecho, como al día después, la ciudad se inundó a cagar. Así que en parte tuve un poco de suerte, pero en este vuelo se demoró como 1 hora y media de retraso. Teníamos la conexión que eran como 2 horas. Entonces yo dije, puta, 1 hora de retraso la conexión. Dije, cagué, puta la wea, dije, voy a perder el vuelo. Así que, puta, llegué a Miami y caché que no quedaba nada para la conexión. Y bueno, ahí afortunadamente por altavoz dijeron que iban a tener consideración con las conexiones que estaban pendientes, porque se estaba quedando mucha gente abajo. Y una de esas conexiones era la que me tocaba a mí, de Miami a Santiago. Traté de hacer la wea más falta de educación que existe, que fue pararme casi de los primeros cuando el avión tocó tierra para asegurarme de bajarme antes, y no funcionó, como les dije en el capítulo anterior de cosas ridículas que uno hace en los viajes. No valió la pena, y nunca valió la pena pararse antes de cuando el avión llega y toca tierra. Cuando el avión aterriza no vale la pena, reitero. No ganáis nada de tiempo. Igual tenéis que esperar a que abran todas las puertas, te bloqueen las weas, que conecten la manga. Así que bueno, anunciaron, como digo, en el altavoz que van a tener consideración con los vuelos en conexión. Así que yo dije, puta, ya bacán, al menos quizás voy a alcanzar. Y aquí viene una wea muy estúpida, queridos amigos. Cuando uno va a Nueva York, o sea, cuando uno va a Estados Unidos y tenía un vuelo directo, obviamente, puta, llegáis, hacéis los trámites de inmigración y sacáis tu maleta. Pero cuando tú tienes un vuelo con conexión en Estados Unidos, ya llegáis, hacen los trámites de inmigración como corresponde,
Y cuando vais camino a hacer la conexión, tienes que pescar tu maleta y tú sacarla de una banda y ponerla en otra banda. Y ahí la maleta pasa como por otra huella de seguridad, pero no pasa automáticamente como cuando uno hace otro tipo de conexiones en otro lado del mundo. Entonces ya, eso lo hicimos de ida. Yo lo aprendí ahí mismo. Dije, puta, qué raro. Yo estaba acostumbrado a que hicieran esta weá la misma gente que trabaja en el aeropuerto. ¿Qué sentido tiene que uno saque la maleta y la ponga en otro lado? Y ya, pues, yo dije, supongo que esta weá también se hace a la vuelta. Y aquí, puta, qué error más estúpido fue pensar esa weá. Salimos del avión en Miami y dije, puta, ya vamos a tener que hacer la conexión. Y weonamente fuimos hacia la salida a buscar las maletas y la maleta no salía nunca. Y dije como, conche su madre, qué weá estoy haciendo mal. Y después dije, no puede ser así esta weá, tiene que haber sido solo de ida. Y claro, después fui corriendo, considerando que me quedaba muy poco tiempo para hacer la conexión. Ahí me eché como 20 minutos, que no estaban considerados, corriendo del aeropuerto de un lado para otro, buscando la puerta desesperado. Y dije, puta, ya. Le preguntamos a alguien y dijo, como no, vayan a hacer la conexión. Así que llegamos como, puta, no sé, 5 minutos antes de que cerraran las puertas del avión. Y lo primero que nos preguntan las azafatas, así como, puta, ¿qué les pasó? Porque veníamos corriendo terrible cansados. Y dijimos, puta, no, es que nos confundimos porque pensamos que al hacer la conexión hacia Santiago teníamos que mover las maletas de un lado. Y dijeron, no, pues chiquillos, si esa weá la hacen solo cuando uno va a Estados Unidos, no cuando se va yendo. Así que, puta, afortunadamente, queridos amigos, logramos abordar el avión después de haber hecho esa weá terriblemente ridícula de cansarnos en vano, pero solo por haber malentendido una weá. Así que, ya saben, si van a Estados Unidos y van de vuelta y hay un vuelo conexión, da lo mismo. Pero si tú vas entrando a Estados Unidos, tenéis que hacer la paja de la maletita y toda la wea. Cachen que en el intertanto en la aplicación de la aerolínea me habían ofrecido esta plata porque parece que el vuelo se iba a cancelar. Y yo, puta, estaba casi poniéndole a aceptar y la wea se salió. Sintetizando el viaje, puta, uno de mis viajes favoritos. Me enamoré de esa ciudad. Yo sé que es una ciudad con mucho contraste, pero quiero pasar a las preguntitas típicas que tengo en mis capítulos, como ya algunos conocerán. Y la primera pregunta, queridos amigos, es: ¿volverías? Claramente en sus casas o donde estén escuchando deben decir, este weón vuelve pero 1000% a la wea, sí o sí. Y así es. Volvería definitivamente cuando sea. Me gustaría también conocer cómo es la ciudad en invierno, porque la conocí en época de otoño. Pero cuando está nevado, pues, como para conocerla y tener la experiencia al ojo malón. ¿Le recomendarías? Pregunta, como siempre digo, un poquito delicada, pero si tú eres de conocer ciudades y tienes ganas de vivir como dentro de una película, si te gustan las películas donde sale Nueva York, obvio que podría recomendarla claramente. Pero si vas buscando paz, ni cagando, porque es lo último que hay a encontrar en una ciudad como Nueva York. Te lo aseguro que vaya encontrar muchísimo movimiento, mucho caos, mucho ruido, así que de descanso olvídate de una ciudad para ir a conocer, para recorrerla, para hacerte cagar caminando, para perderte en el metro, pero lo vale. Definitivamente. ¿Está sobrevalorado New York? Muchos te dicen que sí, y se las dan así como la pican anti-influencers diciendo que la weá no es tan bacán como te la pintan, que es peligroso, que está tapado en ratones, que es desordenado. Pero todas las ciudades grandes pueden ser muy hermosas, pero obviamente tienen ese elemento que es casi que convive perfectamente con esa hermosura, también que tienen el caos y que tienen un poco de desorden, sí, y tienen un ritmo de vida terriblemente acelerado, lo que puede decepcionar a mucha gente que probablemente esos weones que te dicen así como no, si está sobrevalorado, quizás lo comparan con ciudades mucho más piolas de Europa o de otras partes del mundo, pero Nueva York tiene ese encanto que no he pillado en ningún otro lado. Si está sobrevalorado o no, igual me atrevo a decir que no, pero para mí no está sobrevalorado. La weá es espectacular con sus cosas buenas y sus cosas malas. Si hay que ser justo en todo este tipo de evaluaciones que uno hace. Te pilláis weas bacanas, te pilláis weas penca. ¿Qué weas no me dijeron de Nueva York? No me dijeron que yo creo que caminó menos Frodo en llegar a Mordor que lo que yo caminé en Nueva York. Que, como te digo, cerca de 20 kilómetros diarios, que es más que la cresta, hacerlo por una semana seguida.
Así que llegáis bien molido después a la casa, como les dije al principio del capítulo, como nos tocó vivir en Chile. Bueno o malo, no estoy criticando, pero lo que sí puedo criticar es que estamos lejos de todas las weas que hay por haber. Mira, tengo una anotación acá en mis preguntas que mucha gente no te dice que hay muchos weones en la ciudad que están locos. Y la mayoría son de carbón. Para que se entienda y no decir la palabra mágica que no me baneen esta wea. Yo diría que de 10 weones locos, 9 son oscuros. Y hay harto de verdad que te pillan en la ciudad. Son inofensivos, sí. Yo diría que vi más weones locos que ratones en la ciudad. Y bueno, esa típica weá, como te decía en la pregunta anterior, que hay gente que dice como no, que está lleno de ratones y que es sucio y que la weá, yo creo que es una plena exageración. Como te digo, con cueva habré contado 5 o 6 ratones, que no es tanto después de contarlo en cualquier otra ciudad. Las ciudades están llenas de ratones, que a veces no se vean, es otra wea a lo mejor. Yo creo que para concluir este capítulo, queridos amigos, te puedo decir que claro, Nueva York quizás no es la ciudad más bonita del mundo, porque la belleza es totalmente subjetiva, queridos amigos. En las ciudades, en las personas y en todas las weas que uno hace, es una wea terriblemente subjetiva decir eso. Pero que es ruidosa, es caótica, es cara, sí. Llovió varios días, sí, me perdí en el metro, exacto, pero tiene algo tan difícil de explicar que, como les comentaba antes, que tiene esa energía, esa weá que te sentí tan bacana en la weá, que a la vez te cansa, pero a la vez es terriblemente adictiva y dan ganas de volver una y mil veces como lo haría yo. Así que con todo el caos incluido y con todas las weas que te conté, que hay muchos lugares que me faltaron, pero ¿para qué te voy a dar la lata contándote todos los lugares que visité? Pero aún así, queridos amigos, es mi viaje favorito hasta ahora en lo que respecta a conocer ciudades. Así que, sin más que agregar, muchas gracias por escuchar hasta este punto del podcast. Y quizás sale 1 o 2 capítulos más para ir cerrando esta primera temporada, como les digo, esta primera entrega de episodios. Así que muchas gracias a todos por su apoyo. Esto ha sido Ni Turista Ni Viajero, un podcast presentado por Ni Tan Serios. Mi nombre es Israel Ponce y nos vemos en la próxima entrega.